Buenos días. Bienvenidos a esta tercera sesión del seminario del Museo del Prado a través de los 5 sentidos. Bienvenidos a la Facultad de Geografía e Historia. Muchas gracias por participar. Disculpad el breve retraso que es habitual por las cuestiones de secretaría. Somos 263 las personas que estamos en el salón de actos o que se prevé que estemos. Y entonces se hace un poco complejo coordinar la entrada y la salida. Por eso os ruego que por favor no os llevéis los identificativos a vuestras casas, porque nos toca la semana siguiente tener que volver a prepararlos. Entonces, cuando salgáis del salón de actos, las personas que tenéis el identificativo, depositadlo en la secretaría de la salida. En esta tercera sesión nos toca el sentido del tacto. Nunca mejor dicho. El sentido del tacto es uno de los más directamente vinculados a la experiencia artística y contamos hoy con dos profesores muy especialistas en diversos ámbitos de la historia del arte, desde una visión transversal, que son Francisco Ros y Miguel Sobrino. Nos acompaña hoy, como relatora de esta sesión, Cristina del Barrio González, que es investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, perteneciente al grupo Greiga del consorcio Musaccess. Sin más, les agradezco mucho su asistencia y espero que disfruten de esta sesión. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y gracias otra vez por el lleno absoluto. Hoy tenemos con nosotros, como decía Ángel, a don Francisco Ros González y Miguel Sobrino, así que les invito a que suban conmigo a la mesa. Bien, como introducción y para continuar un poco con lo que ha dicho Ángel, vamos a centrarnos en el sentido del tacto, que obviamente es uno de los más importantes para nosotros dentro de este consorcio, incluso en el propio Museo del Prado, porque las personas invidentes, gracias a unos guantes especiales, pueden llegar a tocar las esculturas, lo que es algo primordial para nosotros, que nos parece muy importante dentro de nuestro trabajo. En primer lugar, vamos a comenzar con la ponencia de don Francisco Ros González. Es profesor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, donde forma parte del grupo de investigación Fuentes para la Historia del Arte Andaluz. Su principal objetivo es la revisión y el análisis de la cultura artística andaluza, que se va a generar en el siglo XVIII a partir de los protocolos conservados en el Archivo Notarial de Sevilla. Su principal línea de investigación se centra en las artes plásticas de los siglos XVII y XVIII, especialmente centrándose en el ámbito de las fundaciones religiosas de Andalucía y en el ornato pictórico y escultórico de las mismas. Hoy va a hablarnos del tacto con una ponencia titulada Una aproximación a la escultura y la pintura a través del tacto. Así que, sin más, le cedo la palabra y muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Y ante todo, pues agradecer la... ¿Me oye bien? ¿Me oye? Decía que ante todo agradecer la amable invitación a participar en este seminario. Habida cuenta, ¿no?, del éxito de público que ha tenido y también la categoría de los ponentes que me han precedido y que me seguirán en las próximas semanas. Quiero darle las gracias a doña Matilde Azcárate, director del Departamento de Historia del Arte, Uno Medieval, a don José María Salvador, coordinador del consorcio Musaccess, a don Ángel Pazos López, secretario científico del consorcio, y a don Víctor Rabajo García, a través del cual pues, me llegó la amable invitación a participar en este seminario. Me toca a mí hablar del sentido del tacto dentro de esta revisión de los 5 sentidos en la historia del arte. Y ante todo, bueno, pues nos podemos remitir al diccionario de la Academia, donde leemos que
Tacto viene del latín tactus, y entre todas las acepciones, todos los significados que se recogen en el diccionario de la Academia, nos interesan principalmente los tres primeros. Nos dice el diccionario que tacto es, en primer lugar, sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura. En segundo lugar, acción de tocar y palpar. Y en tercer lugar, manera de impresionar un objeto, el sentido táctil. Vamos a ver en los próximos minutos cómo estas tres acepciones han tenido su proyección en la historia del arte, tanto la pintura y la escultura, y para ello, dentro de la línea del seminario, vamos a proyectar ejemplos tomados de las colecciones del Museo del Prado. En primer lugar, el sentido del tacto, parece evidente que la manifestación artística que más se podría ajustar a este concepto sería el de la escultura, por su carácter tridimensional, por su carácter volumétrico, que evidentemente podemos palpar y a través del tacto podemos hacernos la idea de cuáles son las formas propias de la escultura, o también en su caso, lo tenemos ahí en pantalla, del relieve, ¿no? Pongo dos ejemplos de dos medallas pertenecientes a la colección del Museo del Prado. A la izquierda vemos una medalla del rey Fernando el Católico, a la derecha de Felipe II. ¿Por qué? Hay que empezar diciendo que, aunque todos tenemos la idea del Museo del Prado como una pinacoteca, una gran pinacoteca, sin embargo la mejor pinacoteca que existe en el mundo, también hay que tener muy presente que el Museo del Prado alberga una magnífica colección de esculturas, tanto antigua como moderna. Tenemos el relieve y tenemos también, por supuesto, la escultura. Y en la escultura hay que hacer una matización. Hemos dicho que a través del tacto sí se nos permite explicar las obras originales, cosa que el Prado, pues, haciendo ya la experiencia, ¿no?, de poder hacerlo. A través del tacto podríamos hacernos la idea de la forma volumétrica, de las formas propias de la escultura en sí. Hay que tener en cuenta que, por lo que se refiere a la escultura antigua, de que el Prado, como digo, tiene una magnífica colección, un magnífico muestrario, tener en cuenta que la percepción visual que nosotros hoy en día tenemos de la escultura antigua es muy distinta a la que tuvo en su momento. Hoy vemos la escultura en el color natural del bronce, del oscuro, como por ejemplo esta cabeza, supuestamente del rey de Atenas, Demetrio Poliorquete, que tiene en pantalla, un magnífico ejemplo de finales del siglo IV a.C., o en el color natural del mármol, el color blanco del mármol, en este caso el mármol de Carrara, ¿no? Esa copia también magnífica del famoso diadúmeno de Policleto, ¿no?, donde ese escultor de Argo definió en el siglo IV las medidas perfectas del cuerpo humano, ¿no?, entendiendo siempre el cuerpo humano en el mundo griego como el cuerpo masculino del mundo. Tenemos esta percepción de la obra antigua en el color del bronce, en el color del mármol, pero sabemos que la escultura antigua estuvo policromada. Esa policromía que se ha perdido con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, por diversas circunstancias que las esculturas han sufrido, ¿no?, en este discurrir de la historia, y también por otra razón, diríamos, antrópica, ¿no?, y es que cuando comenzó el afán coleccionista por la escultura antigua, ya por finales del siglo XV, en la Italia del Renacimiento, los coleccionistas demandaron la pureza de la escultura, la pureza en el color prístino, puro, del blanco del mármol, lo cual implicó que se retiraran los restos de policromía que pudieran albergar. De ahí que, cuando visitamos museos actualmente, bueno, tenemos la sección de escultura clásica con escultura sin policromía. Esta circunstancia evidentemente cambia notablemente la percepción, ya no solo visual, sino en su caso, si pudiéramos citar la escultura, también táctil, porque la aplicación del color, la aplicación de la policromía, implica también una capa de preparación superficial para la aplicación de los pigmentos. Esta situación cambia, ¿no? Por ejemplo, a partir ya de la Edad Media, en este caso particular, ¿no?, yo traigo el ejemplo de la Magdalena Penitente, que ahora creo que el Prado la tiene depositada en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, la Magdalena Penitente de Pedro de Mena, que es un ejemplo magnífico de la escultura polícroma, de la roca española, en este caso de escuela granadina, malagueña, donde, bueno, el barroco, ¿no?, en su afán naturalista, bueno, pues acentúa aún más si cabe, ¿no?, esos rasgos realistas
buscando la semejanza, ¿no?, con la realidad a través también a la figura en este caso de Santa María Magdalena. Pero esto nos plantea un problema respecto al tratamiento de la escultura, a la concepción de la escultura, porque esa idea que se acuña en el Renacimiento italiano de que el momento más álgido, el momento más espléndido de la cultura y del arte se había producido en la Grecia clásica en los siglos V y IV a.C., llegó desde fechas muy tempranas a intentar imitar los modelos antiguos. Algo que ya habían hecho en su momento los romanos, ¿no? Ellos hemos heredado el concepto de clásico, ¿no?, un término acuñado por Roma por entender, ¿no?, que el momento de mayor esplendor de la cultura y del arte había sido el de la Grecia clásica, ¿no?, siglos V y IV a.C. Bueno, pues esta idea se recupera con sus matices en el 480 italiano y comienza la réplica de los modelos antiguos. Modelos, en unos casos son réplicas literales de los modelos antiguos, en otras cosas se tratan de recreaciones imitando esos modelos antiguos. Y aquí se plantea un problema que es el tratamiento del material, el tratamiento del mármol y el tratamiento del bronce, aquellas esculturas que se pretenden presentar sin el acabado de la policromía. Les decía, el problema viene planteado en el momento en que se intenta imitar los modelos clásicos. La escultura va a quedar sin policromar, va a quedar sin pintar, ofreciendo el color natural del bronce, el color natural del mármol, y ahí se plantea el problema de la semejanza, ¿no?, en un momento que estamos hacia el Renacimiento, hacia el Barroco, donde el naturalismo, ¿no?, es uno de los principios estéticos básicos, ¿no? Este fue, por ejemplo, un tema que preocupó mucho a Bernini, a Lorenzo Bernini, el famoso escultor romano del siglo XVII, sin lugar a dudas el mejor escultor europeo del Barroco, quien reflexionó largamente acerca de la problemática, sobre todo en el ámbito del retrato, ¿no?, en el que fue un gran especialista. Lo cuenta Wittkower, ¿no?, su famoso libro Los principios de la escultura, como durante su estancia en París, realizando su famoso retrato del Rey Sol de Luis XIV, bueno, pues Bernini discurrió, ¿no?, teorizó sobre el problema de la escultura y advirtió del problema de la escultura en mármol, ¿no?, la escultura monócroma, la dificultad de representar los rasgos fisionómicos del personaje retratado, ¿no? Y ponía el ejemplo, ¿no?, de si a una persona pintáramos la cara de blanco, pintáramos incluso, si fuera posible, los ojos de blanco, el resultado impediría probablemente el reconocimiento de la persona, no reconoceríamos las facciones de esa persona. Esto lo llevó a discurrir, ¿no?, la necesidad de buscar recursos plásticos, recursos escultóricos, para que al retratar a una persona en el blanco del mármol, como aquí el ejemplo, ¿no?, del bronce en este magnífico retrato de Goya, de un escultor italiano de Merchi, de buscar recursos plásticos para que esa semejanza fuera palpable. A pesar de que la escultura tiene un resultado monócromo, ¿no?, el espectador pudiera reconocer fácilmente los rasgos presentes en la escultura. Una situación distinta se nos plantea con el caso de la pintura. La escultura, a través del sentido del tacto, la podemos aprender, ¿no?, la podemos conocer, ¿no?, la tridimensionalidad de la escultura o del relieve. Caso muy distinto a la pintura. Si el Museo del Prado nos permitiera pasar la yema de los dedos por la superficie de la pintura, bueno, pues veríamos que las pinturas no son lisas. Las pinturas, bien sean en tabla, bien sean en lienzo, bueno, pues presentan craqueladuras, presentan abultamientos, presentan depresiones por el problema de la tensión de la tela, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es cierto que hay pinturas que presentan relieve. Un ejemplo muy evidente nos encontramos en la pintura bajo medieval, la pintura gótica. Son esos motivos que les traigo un ejemplo. Esto es parte de un retablo de Juan de Sevilla, que procede, creo recordar, que de la Catedral de Sigüenza, el retablo de San Juan Bautista y Santa Catalina, que en su típica forma gótica, bueno, pues nos presenta a los personajes y se fijan en la parte central donde aparecen los dos santos titulares del retablo, a la izquierda San Juan, a la derecha Santa Catalina con sus atributos parlantes. Bueno, podemos que aparecen enmarcados, ¿no?, dentro de una pequeña arquitectura, ¿no?,
de regambre gótica en relieve, ¿no? Arquitecturas que bien se hacían pues tallando la madera tallada, o bien utilizando el yeso, ¿no? Para darle ese volumen a estos elementos arquitectónicos que enmarcan, ¿no?, las figuras principales o las distintas escenas laterales. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los adornos, ¿no? Los nimbos, las aureolas que rodean las cabezas de los personajes, o las joyas, los tabujones, los collares, en fin, distintos elementos metálicos de adorno que portan los personajes también suelen presentar, ¿no?, en la pintura gótica este tipo de abultamiento de relieve que en su caso, bueno, nos permitiría un conocimiento si pudiéramos pasar los dedos por encima. Estamos hablando del tacto, estamos hablando por tanto de los 5 sentidos, ¿no? 5 sentidos, supongo que ya les habrán hablado de ellos con anterioridad, fueron ya discutidos, fueron ya reflexionados por los pensadores antiguos, por los filósofos griegos, destacando entre ellos Aristóteles, ¿no?, fueron los primeros que definieron ese concepto de los cinco sentidos como medio que tiene el ser humano para conocer la naturaleza, ¿no?, para conocer el mundo que le rodea, ¿no?, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sin embargo, de los 5 sentidos no tenemos representaciones artísticas en la antigüedad, ¿no? Hay que esperar al medievo, hay que esperar a la Edad Media para que aparezcan los primeros ejemplos, las primeras obras donde aparezcan representados los 5 sentidos a través de varios medios. Se utilizaron animales simbólicos, se utilizaron las personificaciones, se utilizaron incluso también las inscripciones, ¿no? Pero para nuestro discurso nos interesa dar un salto e irnos al siglo XVI. Irnos al siglo XVI en Flandes, ¿no?, porque allí iban a aparecer, dentro de la pintura flamenca de la época, esa pintura naturalista, preciosista, heredera de los primitivos flamencos, nos van a aparecer series pictóricas de los elementos, series pictóricas de los continentes y también series pictóricas de los 5 sentidos. Y una de ellas, afortunadamente, la tenemos en el Museo del Prado, ¿no?, una serie compuesta por Jan Bruegel, el Viejo, con la colaboración de Rubens, ¿no? Rubens se dedicó fundamentalmente a las figuras que aparecen en estos espectaculares escenarios, ¿no? Y tenemos estas series donde, en este caso concreto, la serie de los 5 sentidos, uno de los lienzos está evidentemente dedicado al sentido del tacto, ¿no?, el que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Aparece un espectacular despliegue, ¿no?, una espectacular escenografía, en un ambiente entre lo artificial y lo natural. No se sabe exactamente si estamos en un espacio abierto o quizás una cueva, ¿no? Al fondo, a la izquierda, agudizando un poquito la vista, pueden ver la presencia de una fragua, cual se ha interpretado como la representación del taller de Vulcano, la fragua del dios Vulcano, el dios de la metalurgia, la tradición clásica, producto de la cual, producto de su fabricación, sería, bueno, pues toda esa panoplia militar que aparece en primera instancia a la izquierda, ¿no?, todas esas armaduras, todo ese armamento que parece casi dispuesto, ¿no?, como si fuera un botín de guerra, ¿no? Y en la parte de la derecha nos encontramos a la personificación del tacto. Suele ser habitual, se utiliza una figura femenina. En este caso es la diosa Venus, quien aparece acompañada de su hijo, Cupido, y ambos se están dando un beso fraterno, un beso maternal de madre a hijo como representación tácita del tacto, el sentido del tacto a través del puro contacto físico. Volveremos a esta idea un poquito más adelante. Y les traigo también esta otra alegoría del tacto, también forma parte de una serie conservada en el Prado, de los 5 sentidos, realizada esta aparece íntegramente por Bruegel, donde en este cuadro en concreto aparecen representados al mismo tiempo 3 de los sentidos, el gusto, el oído y el tacto, ¿no? Nos va a aparecer esa escenografía esplendente, en este caso palaciega, ¿no?, un interior arquitectónico muy lujoso, profusamente adornado, y en la mesa central, disfrutando de un espléndido banquete, nos aparecen las 3 personificaciones, nuevamente con figuras femeninas, del gusto, que está comiendo, del oído, que está tocando, ¿no?, un instrumento de cuerda, y del tacto, la figura que, según miramos, aparece más a la izquierda, que aparece acariciando un pequeño perrito. El uso de los 5 sentidos, ¿no?, en estos programas iconográficos, el desarrollo de estos ciclos, ¿no?, de esta serie, bueno, pues también ha tenido su repercusión en el ámbito de lo religioso. Aquí les traigo este cuadro de Juan Antonio de Frías y Escalante, titulado
Triunfo de la fe sobre los sentidos, ¿no? Una obra fechada en 1667, ¿no? Estamos en pleno siglo XVII, el siglo de la Contrarreforma, estamos en el ámbito español, por tanto, la exaltación de la fe verdadera, de la fe cristiana, ¿no? En este caso, nos encontramos en el centro con la figura de la fe católica, que porta la cruz como símbolo parlante, ¿no? Símbolo principal del cristianismo. En su mano derecha un cáliz, y sobre el cáliz aparece, flotando en el aire, ¿no? La hostia consagrada, aparece el cuerpo de Cristo. La reflexión se plantea con las 5 figuras que aparecen flanqueando la figura de la fe, ¿no? Nuevamente personificaciones de los 5 sentidos, nuevamente a través de la figura femenina. Son 5 figuras femeninas que portan todas ellas una pequeña hostia, ¿no? Una pequeña oblea, y cada una de ellas hace un gesto alusivo a su condición. Si vamos haciendo la lectura de izquierda a derecha, la de la izquierda se está señalando los ojos, sería el sentido de la vista. A continuación se señala, la persona que aparece a continuación se señala el oído, el sentido del oído, la oreja, el sentido del oído. La que viene a continuación se está acercando la hostia a la nariz, el sentido del olfato. La que aparece arrodillada en la parte inferior de la derecha aparece señalándola, tocándola, el sentido del tacto. Y por último aparece una quinta personificación acercándose a la oblea, acercándose a la hostia a la boca para consumirla. Sería el sentido del gusto. Y la lectura iconográfica que se hace del cuadro es que los sentidos, los 5 sentidos, que son los medios que el hombre tiene para conocer el mundo, para adquirir conocimiento, son incapaces de alcanzar la dimensión, la grandeza del misterio de la transubstanciación, ¿no? Ese misterio, ese milagro por el cual, a través de la bendición del sacerdote, el vino se convierte en sangre de Cristo y el pan se convierte en cuerpo de Cristo. Los sentidos son insuficientes para alcanzar la dimensión de la fe, en este caso, el sentido, el conocimiento del misterio básico, ¿no? De la religión cristiana, de la religión católica, como es el misterio de la transubstanciación. Les decía antes que en el siglo XVI, en el ámbito flamenco, se puso de moda la realización de series, entre ellas la serie de los 5 sentidos, pero una vez que llegamos ya al siglo XVII, los ciclos desaparecen. Pero, a pesar de ello, vamos a seguir encontrándonos con obras artísticas, con pinturas donde se hace muy presente el sentido del tacto, ¿no? Algunas veces, no solamente el tacto, sino también los otros 4 sentidos, en una clara alusión al tema de la vanitas, ¿no? Muy propio del arte español, de la pintura española del barroco. El tema de la vanita, es decir, el tema de la reflexión sobre el paso del tiempo, la vanidad de las cosas mundanas, de las cosas terrenales, y la llegada irremisible, más pronto o más tarde, de la muerte que va a acabar con todo. Bueno, pues aquí le traigo un ejemplo de este tema de la vanita en relación con el sentido del tacto, ¿no? Este es un cuadro de Murillo, gran pintor sevillano del 17, Bartolomé de Murillo. Es un retrato de Nicolás Omazur. Nicolás Omazur fue un comerciante flamenco que estuvo asentado en Sevilla. Fue amigo personal de Murillo, coleccionista de arte en su colección, lo conocemos gracias a su testamento. Tuvo varias pinturas de Murillo. Bueno, pues aquí es retratado por Murillo, con esa sobriedad propia del 17 español, y sobre todo el elemento que nos interesa es cómo sostiene entre sus manos una calavera. Está tocando una calavera como señal de vanita, ¿no? Como señal, una reflexión sobre el paso del tiempo y la mundanidad, ¿no? de la vida humana. O por supuesto Rivera, ¿no? Aquí tenemos el tacto, ¿no? Es típica obra de Rivera, con sus efectos claroscuristas, de inspiración caravallesca, donde nos aparece este personaje también muy propio de Rivera, ¿no? Estas figuras de pobres, de mendigos, de filósofos, ¿no? De apariencia harapienta, ¿no? En este caso se trata de un ciego, ¿no? Un ciego, un invidente, con los ojos cerrados, los ojos cegados, pero que alcanza la comprensión, alcanza el conocimiento, en este caso, de un busto escultórico en mármol a través del sentido del tacto. Ahí aparece con la cabeza alzada, muy atento, ¿no? A la comprensión a través del roce de sus dedos, el roce de sus manos, de la cabeza, del busto de mármol. Y también una segunda lectura iconográfica que se ha intentado plantear, porque en la parte inferior de la izquierda aparece una pintura
la pintura de un busto, la pintura también de una cabeza, bueno, se entra también con una posible reflexión acerca del límite, ¿no? Acerca del alcance de la pintura y escultura en un momento donde, como saben, bueno, pues se planteaba, ¿no?, la discusión acerca de la preeminencia de las artes. El mismo sentido, otro cuadro de Ribera, en este caso de asunto bíblico, ¿no? Antiguo Testamento, el tema de Isaac y Jacob, ¿no? Momento en el que Isaac consigue la primogenitura de Jacob. Jacob tenía 2 hijos, Esaú, que era el mayor, por tanto le correspondería la primogenitura, la herencia paterna, e Isaac el menor. Pero con la ayuda de su madre, de Rebeca, Jacob va a engañar a su padre Isaac. ¿Cómo lo va a hacer? Pues aprovechando la ceguera del padre. Isaac se ha quedado ciego y Jacob, aprovechando que su hermano Esaú se encuentra fuera de la casa, ha ido a cazar por orden del padre, se va a envolver los brazos con una piel de cordero, una piel de carnero, para engañar a su padre. Su padre ciego le pide que se acerque, reconoce en la voz que se trata de su hijo pequeño, que se trata de Jacob, pero cuando le palpa los antebrazos y comprueba que son unos antebrazos vellosos, peludos, el sentido del tacto le indica que no es Jacob, sino que es Esaú, su hijo mayor. Y entonces le reconoce la primogenitura. Es decir, Isaac, en este caso, hace prevalecer el sentido del tacto sobre el sentido del oído. La voz que está escuchando es la de su hijo Isaac, pero el tacto de su piel es la de Esaú. Por tanto, es Esaú. El tacto prevalece sobre el sentido del oído. El tacto, que se convierte en un elemento fundamental del conocimiento, como le sucedía a Isaac, o como nos sucede a nosotros en muchas experiencias cotidianas. No nos fiamos de nuestros ojos. Tenemos que tocar para comprobar lo que estamos viendo. Eso le sucedió a Santo Tomás, ¿no?, uno de los apóstoles de Cristo, quien no creyó en la resurrección de Cristo, cuando el resto de los apóstoles le contaron que habían visto a Cristo resucitado. Santo Tomás no lo creyó, fue necesario que Cristo se volviera a aparecer y le invitara a introducir sus dedos en la llaga de su costado, que palpara su cuerpo, que palpara su herida, para así creer en su resurrección, ¿no? El tacto, el sentido del tacto, también el tacto como elemento creador. Esto lo encontramos en el relato bíblico, ¿no?, en el libro del Génesis, cuando se nos habla que Dios creó al primer hombre, creó a Adán, modelándolo del barro. Aparece Dios como escultor. A través del sentido del tacto modela al primer hombre, y de ahí viene toda la tradición creadora, tanto en el campo de la escultura, y tenemos el conocido retrato que realiza Diego Velázquez, posiblemente de Juan Martínez Montañés, aunque hay quien piensa que se trata de Alonso Cano, probablemente Montañés, en el momento en que estuvo en Madrid modelando, lo vemos ahí en la parte inferior de la derecha, modelando bien en arcilla o bien en cera, el retrato de Felipe IV para el monumento ecuestre de la Plaza de Oriente, ¿no? O también el tacto creador en la figura del pintor, menos evidente pero también cierto, ¿no? El pintor que utiliza los pinceles para crear sus obras, para crear sus pinturas. El ejemplo más evidente que tenemos en el Museo del Prado son las Meninas, donde aparece autorretratado el propio Velázquez, pintando supuestamente un retrato de los reyes, el famoso retrato de Goya, realizado por Vicente López. O también el tacto, ya no solamente como medio de creación artística, sino como medio puramente de creación, de manualidad, de manufactura, ¿no? El caso de las hilanderas de Velázquez, o el caso de la industria de Goya, que está clarísimamente inspirado en el cuadro anterior de las hilanderas de Velázquez, donde nos aparecen estas mujeres trabajando manualmente, trabajando con sus manos a través del sentido del tacto, trabajando en representación de la industria que en aquellos momentos, ¿no?, el siglo XVIII, comienzo del XIX, comenzaba a despuntar en España, ¿no? O el tacto en la vida cotidiana, ¿no?, los famosos cambistas, el cambista y su mujer, de Reimeshuele, ahí aparece, ¿no? Están contando, ¿no?, las monedas producto de su actividad profesional. ¿Sentido del tacto en la vida cotidiana? Pues un recurso iconográfico, ¿no?, que utilizan los pintores, sobre todo en la Baja Edad Media, ¿no?, primer Renacimiento, para hacer alusión a la discusión intelectual, ¿no?
Uno de los problemas que tiene la pintura en cuanto a representación es que evidentemente no se pueden reproducir las palabras. Eso en la Edad Media sí se hizo por medio de las filacterias, ¿no?, que salen de las bocas de los personajes contándonos el texto que están pronunciando. Un elemento, una fórmula, diríamos, un poquito más avanzada, de corte naturalista, es lo que se conoce como el cómputus digital, es decir, el cómputo digital, el contar con los dedos de la mano, ¿no?, como estamos viendo en la figura de San Ambrosio, que nos aparece a la izquierda, junto a la de San Agustín, ¿no? Aparece San Ambrosio, se ha despojado de los guantes y nos aparece tocándose un dedo. Lo que está haciendo es enumerar una serie de principios, enumerar una serie de enunciados en la discusión teórica, en la discusión intelectual que está manteniendo con su compañero, San Agustín, que aparece también con un gesto elocuente, ¿no?, con la mano adelantada, también indicando, ¿no?, que se encuentra en conversación, ¿no? O el tacto como milagro. Es necesario, ¿no?, tocar para realizar el milagro. Lo que sucede, por ejemplo, en este cuadro, también de Escalante, donde, episodio muy conocido, del peregrinar del pueblo judío, del pueblo de Israel, por el desierto, camino a la tierra prometida. En un momento dado padecen sed, padecen la sequía, y Moisés va a hacer el milagro de hacer brotar el agua de una roca del desierto, tocando con su vara la piedra, ¿no? O la curación milagrosa, es necesario el tacto para curar al enfermo, ¿no? También un tema bíblico, la curación de Tobías, ¿no? Tobías hijo cura a Tobías padre, ¿no? El ángel, que aparece ahí al fondo con las alas desplegadas, le ha indicado que utilice la hiel del pez para aplicarlo sobre los ojos de su padre y de esa manera curarlo. O la curación, podríamos decir, puramente médica, ¿no? La curación terrenal, el famoso cuadro del Bosco, la extracción de la piedra de la locura, con un significado que se nos escapa, ¿no? Esos curiosos personajes que aparecen rodeando al supuesto enfermo, sobre todo la presencia de ese extraño médico, ¿no?, con el embudo en la cabeza, una evidente implicación simbólica que no acabamos de discernir y que aparece extrayendo la supuesta piedra de la locura de la cabeza del enfermo, o, en este caso, esta escultura de Santa Isabel de Hungría, de Valmillana, ¿no?, una santa que se caracterizó por su atención a los pobres, su cuidado de los pobres y también a los enfermos, ¿no? Aparece ahí cuidando a un minusválido, ¿no? Hablando del tacto, es necesario hablar de las relaciones que se establecen entre las personas, ¿no?, entre los seres humanos a través del tacto. Las relaciones afectivas, ¿no?, el tacto como un elemento fundamental, esencial para la representación de los afectos amorosos, como por ejemplo, en este caso, el abrazo, ¿no?, entre Venus y Marte, ¿no? Esta escultura del círculo de Antonio Cánova, donde los dos amantes aparecen en un cariñoso abrazo y entrecruzando sus miradas, o el abrazo, en este caso, de Venus con otro de sus amantes, Adonis, en este caso, un abrazo de amor, pero un abrazo de amor desesperado, ¿no?, intentando impedir que Adonis se marche de caza, porque Venus tiene el presentimiento de que algo malo, ¿no?, le espera a su amado, ¿no?, le espera a su amante, y efectivamente, ¿no?, sabemos el mito, ¿no?, acabar con la muerte de Adonis. El abrazo afectivo, también en la tradición bíblica, el abrazo de San Joaquín Santana ante la puerta dorada de Jerusalén. En los cuentos apócrifos, producto de ese abrazo, va a ser el que Santa Ana, engendre en su seno a la Virgen María, ¿no? O el abrazo que se establece entre Santa Isabel y la Virgen María, ¿no?, la escena de la visitación, las dos primas embarazadas que se abrazan, ¿no?, emocionadas, ¿no?, ante su estado de buena esperanza. O el puro roce, ¿no?, la pura caricia amorosa, ¿no?, en esta eclosión de Miguel Blay. O un tema muy repetido en la pintura, y del que tenemos una buena colección de ejemplos en el Museo del Prado, que es la caricia al animal. No solamente la caricia entre humanos, entre personas, sino también la caricia que se hace sobre un animal querido. Bien en la tradición religiosa, la tradición bíblica, a la izquierda vemos a San Juanito abrazando al Cordero, que representa al Mesías prometido. A la derecha vemos al niño Jesús con el Cordero, en la iconografía del Buen Pastor. O también simplemente el abrazo al animal querido, al animal de compañía. A la izquierda vemos un retrato del duque de Mantua, Federico Gonzaga. A la derecha, siguiendo la misma iconografía, a Carlos V, ¿no?, con uno de sus perros, ¿no? Esa
presencia del perro, ¿no? Como un animal, también podemos decir un poco cortesano, ¿no? Forma parte, ¿no? También del ámbito cortesano, pero en cualquier caso como amigo del hombre y por tanto como ser querido, ¿no? Y hablando de los afectos, pues es necesario hacer alusión a un tema fundamental, ¿no? En la tradición artística, ¿no? Europea, como es el afecto materno-filial, y ahí el tema por excelencia es el de la Virgen María con el Niño Jesús, ¿no? Son miles y miles de representaciones las que tenemos de la Virgen María con el niño, a partir, como sabemos, del siglo XIII, ¿no? Con el desarrollo de las órdenes mendicantes, sobre todo los franciscanos, ¿no? Se desarrolla la idea de la Virgen afectuosa, la Virgen que protege al niño, la Virgen, como estamos viendo ahí en el cuadro que repite, que acaricia al niño, la Virgen que protege al niño en su sueño, la Virgen que da de mamar al niño, la famosa iconografía de la Virgen de la Leche. Aquí tenemos otro ejemplo, el de Egipto, de Gerard Davy. La Virgen que acaricia al niño, la Virgen que besa al niño, es decir, la relación normal que se establece entre cualquier madre con su hijo, representada por el modelo supremo que sería el de la Virgen María, ¿no? Y les traigo otro ejemplo del beso fraternal, en este caso entre los dos primitos, ¿no? San Juan Bautista y el niño Jesús, o el beso respetuoso, muy característico de las adoraciones, de las epifanías, donde unos reyes magos se arrodillan ante el niño y le besan los pies, en señal de respeto y sumisión. Tenemos la versión de Tiziano, o el beso traidor, ¿no? El prendimiento de Cristo, donde Judas señala a aquel que tiene que ser apresado a través de un beso en la mejilla, ¿no? Este fantástico cuadro de Antonio Bandi. Y el sexo, ¿no? El sexo que también, eso que implica el contacto, ¿no? El necesario contacto físico, también ha sido representado en la historia del arte. Muy tangencialmente, evidentemente por razones morales, para lo cual se ha autorizado fundamentalmente el subterfugio del tema mitológico, ¿no? Los amores de Zeus, los amores de Júpiter, como el caso de Leda, hay sus amores con el cisne, de Zeus, o Zeus convertido en lluvia de oro para tomar a Danae, ¿no? O el tacto, que también se utiliza dentro de los temas de la violencia, ¿no? Escenas de rapto, como el rapto de Proserpina, o escenas de muerte, de suicidio, temas clásicos por excelencia, la muerte de Lucrecia, el suicidio de Lucrecia, el suicidio de Cleopatra, o las escenas militares, ¿no? Las escenas de combate, las escenas de guerra, el famoso 2 de mayo de Goya, el duelo a garrotazo de Goya, con todas sus significaciones, ¿no? O la actitud heroica, ¿no? Como el contacto representa, en este caso, entrelazando las manos, ¿no? Representa el gesto heroico de Daoiz y Velarde en su enfrentamiento con los franceses el 2 de mayo, o simbólicamente la defensa de la ciudad, la defensa de la patria, la defensa de la familia, la defensa del padre, ¿no? Como se representa en la defensa de Zaragoza de José Álvarez Cubero, ¿no? Y hablando de las consecuencias de violencia, el dolor, ¿no? El dolor que viene a través del tacto, y donde los ejemplos más característicos lo tenemos en las escenas de la Pasión de Cristo, caso de la flagelación, caso de la crucifixión. Pero al final de la Pasión de Cristo, en el momento del encendimiento, hay una escena especialmente emocionante, ¿no? Que es el momento en el que María, el tema de la piedad, María recibe en sus brazos, abraza el cuerpo muerto de su hijo. Tema que en la versión del taller de Van der Weyden, o aquí en la versión de Fernando Gallego, tema, como digo, emocionante porque parece completar el círculo, ¿no? Hemos visto antes a la Virgen como madre, abrazando, protegiendo, besando a su hijo pequeño. La vemos al final abrazando y besando a su hijo ya adulto muerto, ¿no? Y también el tacto prohibido. Sí, no me toques, el tema del noli me tangere. Cuando María Magdalena acude a la tumba de Cristo el domingo de resurrección por la mañana, la encuentra vacía, ve a un hortelano, que es realmente Cristo, pero lo confunde con el hortelano que cuidaba el huerto donde se encontraba la tumba, intenta tocarlo y Cristo le dice, no me toques, porque es un cuerpo puro, es un cuerpo glorioso resucitado, ¿no? Y ya con esto termino una brevísima reflexión. Hablamos antes de la problemática, ¿no?, que plantea el tratamiento de la escultura con respecto a las texturas, ¿no? Cómo reproducir la realidad en el ámbito escultórico, en el mármol o en el bronce. Lo mismo sucede también en la pintura, ¿no? Los recursos plásticos, los recursos técnicos que tienen los pintores para reproducir la textura de las cosas, la calidad táctil de las cosas. Esto aparece sobre todo a partir de los pintores flamencos, ¿no?, con el desarrollo de la técnica del óleo, ¿no?, que permite unas mayores posibilidades expresivas, ¿no?, gracias al sistema de veladuras, y también un trabajo mucho más minucioso con el pincel, ¿no?, la miniatura, ¿no?
Bueno, pues esto va a hacer que los pintores, a partir del siglo XV, durante toda la etapa moderna, prácticamente la contemporaneidad, una vez que llegamos a la contemporaneidad, nos encontramos con las vanguardias que van a seguir un camino distinto, pero hasta entonces los pintores van a experimentar, ¿no?, con la reproducción de la calidad táctil, ¿no?, de las texturas de la materia, como por ejemplo en la piel humana, ¿no?, donde vemos los numerosos desnudos que nos ha aportado la historia del arte, las famosas Tres Gracias de Rubens, la carnalidad, ¿no?, de este caso la dama descubriendo el seno de Tintoretto, ¿no?, representación de una cortesana veneciana de finales del siglo XVI, por supuesto la maja desnuda. En el caso de la figura masculina, aparte de los temas bíblicos y de los temas mitológicos, la figura de Cristo, ¿no?, que ha sido siempre un elemento imprescindible, ¿no?, o necesario, ¿no?, para la representación del desnudo masculino, ¿no? Y lo mismo podríamos decir respecto, tienen otros ejemplos de distintos tratamientos de la piel humana, ¿no?, del cuerpo humano, en sus distintas etapas, ¿no?, en la plenitud de la juventud o en la decrepitud de la ancianidad, ¿no? También el pelaje del animal, ¿no?, el tratamiento de las pieles de los animales, las versiones de Zurbarán, Velázquez, el famoso caballo, ¿no?, esa piel brillante de los cuartos traseros del caballo, de las lanzas, las texturas de los objetos que nos aparecen en los típicos bodegones españoles del XVII, las verduras, los animales, los cacharros metálicos, los cacharros de barro, como Zurbarán consigue reproducir, ¿no?, la calidad táctil del brillo, ¿no?, de los distintos materiales. También hemos sucedido en los bodegones flamencos, o la representación de las telas, ¿no?, las riquísimas telas que visten los personajes desde la pintura flamenca, el famoso descendimiento de Van der Weyden, con posiblemente José de Arimatea, ¿no?, vestido con un riquísimo brocado, ¿no?, las estameñas que Zurbarán emplea en sus monjes, ¿no?, en este caso San Pedro Nolasco, el hábito blanco de los mercedarios, o el caso también de Rembrandt, ¿no?, que sabemos que era coleccionista de vestidos, ¿no?, era comprador de telas exóticas, ¿no?, que después utilizaba en la escenografía de sus cuadros, ¿no?, la famosa Judith, ¿no?, antes conocida como Artemisa, Anton Bardí, ¿no?, con ese magnífico raso blanco, ¿no?, de Endymion Porter, lo mismo, ¿no?, el raso reproducido por Francisco de Goya en su Condesa de Chinchón. Y no quiero cansarle más, me despido con esta imagen, ¿no?, de la Condesa de Vilche, ¿no?, posiblemente el mejor retrato del romanticismo español, bueno, pues otro ejemplo más, ¿no?, de la calidad táctil, ¿no?, en este caso Federico Madrazo, como consigue reproducir el brillo de la seda, ¿no?, el brillo del raso del vestido de Amalia de Llano y Dotres. Muchísimas gracias por su atención. Bien, pues muchísimas gracias por esta interesante comunicación y ahora doy paso a don Miguel Sobrino, que nos va a deleitar con esta segunda intervención de hoy. Miguel Sobrino es dibujante, escultor y profesor de cantería en el ETSAM, es la Escuela de Arquitectura de la Politécnica. Ha publicado numerosos artículos sobre arte y arquitectura, tanto en libros como en medios especializados o divulgativos. Dos de sus publicaciones más importantes para los que nos dedicamos al mundo de la historia del arte y que todos hemos utilizado en la carrera en numerosas ocasiones, son dos volúmenes. Uno de ellos es Catedrales, las biografías desconocidas de los grandes templos de España, y Monasterios, biografías desconocidas de los cenobios de España, publicadas en 2009 y 2013 respectivamente. Como ilustrador también ha trabajado para diferentes editoriales e instituciones como el Instituto de Patrimonio Histórico Español, la Fundación de Cultura Islámica o la Institución Gran Duque de Alba. Hoy nos propone una comunicación titulada La piel de la piedra, así que les dejo con él. Gracias. A ver, este es el malo. ¿Ahora? ¿Este es el malo o el bueno? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Quiero empezar, como siempre, dando las gracias obligadas a Ángel, a Cristina por su presentación y por haberme invitado. Y luego, bueno, pues quizá muchos sabéis que con esta casa tengo una relación bastante estrecha,
con muchos profesores de aquí. Voy a participar, por ejemplo, en las jornadas de arte medieval de noviembre. Y bueno, pues la verdad es que venir por aquí es casi, pues eso, estar en mi segunda casa o tercera, quizá, no sé la cuenta cuál sería. El motivo del tacto, lógicamente a mí es algo que me da mucho que pensar, quizá no de forma ordenada, o sea, es algo que siempre tengo presente en mi trabajo, desde luego. Yo trabajo sobre todo en la piedra y es imprescindible, aunque no nos dejen luego en los museos tocarla, es imprescindible que el escultor toque las piedras, desde luego. Yo siempre digo que el escultor tiene que ser un artista materialista y superficial, porque la materia es fundamental y luego porque la superficie es donde está todo, ¿no? Es donde está el punto de contacto de tacto, pero también visual y sensorial con el espectador y desde luego a través de ese tacto del escultor, de sus manos, es uno de los sistemas primordiales para poder llegar a la resolución de una forma concreta, ¿no? De una forma dada. Antes el profesor Francisco Ros ha dicho una cosa de Bernini muy interesante, que es esta de la pintura blanca. Hay otra suya que es también fundamental, que es la de que cuando daba por terminada una obra, se encerraba con ella a oscuras completamente y con una palmatoria, con una vela, ¿no? Entonces lo que hacía era con esa vela ir rodeando la escultura y viendo las proyecciones de las sombras se iba dando cuenta de todos los fallos que tenía la escultura que no había visto la luz natural del sol, ¿no? Eso que revela la proyección de la sombra y que tiene más que ver con el dibujo, a la vez también antes de esa prueba, por decir así, de calidad, la puede ya ir intuyendo el escultor por medio del tacto, acariciando la escultura, viendo con los dedos lo que no se ve con los ojos, ¿no? Muchas veces pues hendiduras, irregularidades, que la luz que es tan engañosa, la huella, el tacto de los dedos nos revela cosas que no habíamos visto previamente, ¿no? Y que luego siempre comprobamos que eran verdad. Voy a hablar de piedras porque es lo que más conozco, quizá también porque es lo que menos se conoce. La escultura es el arte más olvidado de todos, es la hermana pobre de las artes plásticas, como bien sabéis, los que estudiáis aquí o en cualquier otra parte, o los que buscáis simplemente libros en una librería y veis la desproporción que hay entre lo publicado sobre arquitectura y pintura o lo que hay sobre escultura. Es muy fácil encontrarse, por ejemplo, en dos libros que he leído muy recientemente, en los dos ocurría lo mismo. La traducción fallaba, por ejemplo, y confundían modelar con moldear, que es verdad que en castellano son palabras muy parecidas, pero desde luego no tiene nada que ver como cuestión técnica, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo lo que se diga sobre piedra, sobre escultura, yo creo que siempre es bueno. En cualquier caso, yo aquí no voy a dar un discurso cerrado, ni mucho menos, porque no era mi intención en absoluto, tampoco me hubiera dado tiempo a tal cosa, pero sobre todo por una razón, que es que a mí estos encuentros, lo que me parece siempre más interesante es que luego podamos hablar todos, o sea, que haya una posibilidad de cambiar impresiones, de preguntar, de decir, de corregir, de apuntar cosas. Y entonces, lo que sí me gusta es lanzar pequeños dardos, que quizá algunos de vosotros os pueda dar en el blanco y que digáis, oye, pues esto yo lo he visto en tal sitio, o esto no estoy de acuerdo con ello, o tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con una serie que afortunadamente el profesor Francisco Ros ha hecho una gran exposición de obras del Museo del Prado, que es uno de los temas que nos traen aquí. Yo no voy a poner obras del Museo del Prado, y es por una razón, porque es que podría haber sacado de internet o de catálogos escaneando y eso imágenes de esculturas del Prado, pero no hubieran servido de nada, porque las esculturas que yo quería hacer y que no se pueden hacer, porque es tan difícil conseguir permisos y demás, son de detalles, de cosas, pues igual incluso con una linternita, buscando esa luz rasante, que nos enseñe cosas que no son las que aparecen normalmente reproducidas, y por lo tanto, bueno, pues consideré que era más importante o mejor, más conveniente, el contaros aquí cosas, el hablar de cosas que luego os puedan servir para que cuando vayáis al Museo del Prado o a cualquier otro museo o cuando estéis hojeando un libro o lo que sea, pues que os puedan servir de motivo pues de inquietud, de reflexión o de lo que sea, ¿no? La única imagen del Prado, de hecho, creo que tengo en todas las exposiciones, esta de la portada, que es el detalle del cuadro de Rivera que ha puesto antes el profesor Ros, que a mí me parece de una fuerza expresiva brutal, ¿no? Es muy interesante ver cómo, de forma casi coetánea, estas grandes alegorías casi mareantes de Bruegel y Rubens
aparece esta otra alegoría de Rivera en la que se concentra en lo esencial. Y por lo tanto, a mí me parece que cobra una fuerza tremenda, ¿no? Sería casi como comparar un teatro barroco con toda la escenografía, con todos los efectos de luz y de sonido, con una pieza de teatro kabuki japonés, ¿no? Algo así, donde todo se concentra en unos gestos esenciales que precisamente por eso cobran una fuerza brutal, ¿no? Sería como comparar la música orquestal con la música de cámara. Entonces, con esta escultura y estas manos, en las que se encierra todo, pues vamos a ir pasando algunas imágenes. La relación, desde luego, que nunca se puede olvidar del tacto con el peligro, ¿eh? O sea, a veces nos dicen no mirar, pero eso es raro, ¿no? Está mal visto, el voyeur, a ver qué miro, a ver qué no miro, tal. Pero en general, pues escuchar conversaciones, las paredes tienen oídos, esas cosas. Pero desde luego, yo creo que el sentido más hermanado con el peligro, con el riesgo, es el tacto, ¿no? Y bueno, todos conocemos avisos de todo tipo de no tocar. Os he puesto estos, pero podría también poner un cartelito de cualquier museo, ¿no? No tocar, lógicamente, porque es algo que no se puede controlar, ¿no? Pero desde luego tocar sería imprescindible a veces para comprender, ¿no? Este riesgo, esta relación del tacto con el riesgo, tiene cosas tan bonitas como esta de la boca de la verdad en Roma, ¿no? Ahí vemos a Audrey Hepburn sin atreverse a meter la mano porque no la introduce. Los que hayáis visto la película de Vacaciones en Roma, sabéis que ella está mintiendo. Está diciéndole al periodista, que es Gregory Peck, que es una chica que está por ahí de paseo y en realidad es una princesa que se ha escapado del palacio, ¿no? Entonces, claro, le dice la boca de la verdad, mete la mano, y ella no se atreve porque sabe que está mintiendo. Entonces, ahí se queda con esa duda, ¿no? Ante esa gran boca de alcantarilla romana que está puesta en Santa María in Cosmedin. Pero luego, además, hay otra historia preciosa que muchos conoceréis también, que es la del beso de Becker, que habla de esta doble sepultura en San Pedro Mártir, en Toledo, donde un oficial francés que está acampado con sus soldados dentro de la iglesia toledana se ha enamorado de la dama que está allí rezando hacia el altar. Y entonces les habla de una dama toledana de la que se ha enamorado, al final resulta que es la de mármol, ¿no? Y entonces al final del cuento, bueno, es un cuento muy antiguo, os lo voy a destripar el final, le da un beso, ya el completamente borracho, ¿no? Le da un beso a la dama y de repente cae fulminado en medio del suelo de la iglesia con la cabeza destrozada y en un charco de sangre, ¿no? Y es que han visto todos cómo se movía la mano del marido, la mano de mármol del marido, para darle un bofetón con el guantelete de mármol que dice Becker. Piedra, tacto, peligro, ¿no? La imagen de Abajo de Tristana, de Buñuel, de Luis Buñuel, basada en la novela de Galdós, que la ambienta en Toledo, aunque la novela es en Madrid, y donde vemos a Catherine Deneuve cómo se va aproximando a la máscara mortuoria del cardenal Tavera, allí en el Hospital Tavera de Toledo, en una cosa entre la vida y la muerte, entre lo sensual y lo terrorífico, ¿no? Y claro, decimos no tocar, pero es que resulta que a veces tocar formaba parte del proyecto. O sea, la Catedral de Santiago es un edificio que está hecho para ser tocado. El problema es que, claro, que luego pasan los siglos, los que tocan somos miles, millones de personas, y de repente empiezan a aparecer las leyes de conservación del patrimonio y nos dicen, oye, que ya no se puede tocar el partelú de la portada, que ya no se puede dar el coscorrón al Santo dos Croques para ver si nos contagia algo de su inteligencia. Hemos perdido esa esperanza ya de conseguir la inteligencia del maestro Mateo, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues es un disparate, porque no os he traído imágenes, porque no las he encontrado, que hice en su día, pero como han puesto una valla alrededor del Santo dos Croques y de todo esto, la gente sigue tocándolo, pero ya de forma muchísimo más lesiva. Porque como no pueden dejar de tocarlo, lo que hacen es subirse por encima de las vallas, caerse sobre el parteluz, tocar no con el coscorrón así, sino con todo el cuerpo. A veces tocan donde no es. Entonces, realmente, yo creo que es mejor que aquello se siga desgastando y que la huella de las manos que han pasado por allí sigan horadando el parteluz, porque bueno, es que es parte del edificio. Seguro que aquí hay mucha gente que está en contra de esta idea, ¿no? Pero, desde luego, el sentimiento religioso y el sentido último de esta catedral, yo creo que es que sin el tacto está completamente falto de algo muy importante, ¿no? No solamente se huele el botafumeiro, no solamente se ve, se recorre, se escucha la música, es que también hay que tocarla, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es uno de estos temas que podrían dar para un debate y porque además esto es algo muy repetido, o sea, lo vemos en Santiago, pero es algo que se ve en muchas partes y con muchos matices diferentes, ¿no? La otra cara de la moneda sería la famosa Leona de Gerona, de Girona,
a la que hay que besarle las posaderas, como sabéis, para poder volver a la ciudad, ¿no? Es una leyenda muy graciosa en la que, en vez de echar una moneda a la fontana de Trevi y tal, pues, si quieres volver a Gerona, bésale el culo a la leona, con perdón, ¿no? Aquí lo veis, es una leona medieval que está cerca de la iglesia de San Feliu. Y además es que qué bien visto está lo de no tocar, ¿verdad? Es curioso. Mira que somos tocones vocacionales, ¿no? Las personas, y sin embargo, oye, los santos, toda la gente ejemplar, todos los que hay que seguir su estela, pues son gente que no toca nada, que siempre van volando por ahí, levitando, no tocan ni el suelo, por no tocar, no tocan ni el suelo, ¿no? Fijaos este superhéroe que está por ahí arriba, o en la conversación de Santa Teresa y Santo Domingo, los dos levitando, incluida la silla, lo cual es ya impresionante, ¿no? Y que esto se nos haya contagiado a todos, y que, por ejemplo, la Casa Bulgari haya costeado la restauración, que tampoco ha sido para tanto, ¿eh? La restauración, que dicen que han despegado muchos chicles, bueno, pues vale, ¿no? Lo de llaman patologías, lo de los chicles, que eso es muy importante, decir que las patologías de la escalera eran los chicles pegados. Bueno, pues, claro, han restaurado la escalinata de la Plaza de España en Roma, y ahora los propios de Bulgari, que han dicho que han puesto mucho dinero, dicen que, oye, que eso habrá que cerrarlo. Y entonces dicen que de poner también, a lo mejor, una especie de escalera de metacrilato sobre la de travertino. Están diciendo unas cosas que a mí realmente me darían risa si no me dieran ganas de llorar, ¿eh? Porque además es que lo que hay en el fondo de todo esto es decir, ¿qué hace este objeto de lujo tirado en medio de la calle? ¿Qué hace esto, que es en realidad como nuestros bolsos, Bulgari, que solamente pueden tener unos pocos elegidos, para que pueda pasar por encima de ello cualquiera, que pase por aquí y encima sin pagar? O sea, es una mentalidad realmente repugnante, lo digo así, o sea, ese es el adjetivo, ¿no? Mucho más que pegar chicles, que tampoco está bien. Y fijaos esto de aquí, una de las cosas más elogiadas del mundo, el Castelvecchio de Verona, restaurado por Carlo Scarpa, más que restaurado, modificado, rehabilitado para convertirlo en museo de la ciudad. Bueno, pues aquí tenemos el paradigma de esta profilaxis, de no tocar, ¿no? Los suelos que parece que no tocan las paredes, los pedestales que parece que no tocan el suelo. Esa idea de no tocar, yo en arquitectura, que trabajo allí, la digo continuamente. Siempre se lo digo a mis amigos arquitectos de broma, ¿no? Digo, si quieres ver si una persona es arquitecto, mírale de lejos, y si hace este gesto, es que es arquitecto, ¿no? Bueno, pues esta idea de no tocar, luego encima es que es mentira, porque salvo que tengamos esa cualidad de Santa Teresa y de Santo Domingo, que hasta hacía volar a las sillas, luego todo toca, ¿no? O sea, es que realmente es una ilusión de que no estamos tocando por medio de proyección de sombras y tal, pero en realidad estamos tocando y esto pesa exactamente igual que si hiciéramos el pedestal de otra manera, ¿no? Y este prestigio, que claro, en Carlo Scarpa a lo mejor queda muy bien porque era un arquitecto muy, muy hábil y muy bueno, lo vemos ahora, por ejemplo, en lugares como este, que es el claustro de l'Estany, en Cataluña, donde han abolido ese piso alto totalmente, yo creo que, bueno, que no hacía ningún daño, ¿no? Y lo han sustituido por lo que se ve abajo. ¿Y lo de abajo qué es? Pues aparentemente lo mismo, pero que no toca. No hay ningún apoyo, ¿no? No se ve ningún pilar, ningún enganche, ninguna ménsula. Claro, para que parezca que no toca, en realidad toca muchísimo más de lo que tocaría si tuviera una cosa como la de arriba. ¿Por qué? Pues porque meter un voladizo de hormigón de ese calibre sobre un claustro románico requiere unos anclajes, unas estructuras de hormigón armado, que desde luego no están flotando en el aire, os lo puedo asegurar, que son infinitamente más dañinas que lo que hubiera sido simplemente apoyar algo sobre esos arcos que para eso están, porque es su trabajo, el sujetar cosas. Y claro, en contra de esta profilaxis actual, vemos lo que era antiguamente la cosa, que era todo lo contrario, la idea de decir, oye, que tengo una muralla muy potente, porque soy una ciudad importante, Tarraco en este caso, y además lo demuestro con edificios que pesan, en los que se le ve la potencia, ¿no? El almohadillado, que surge como una forma de construir económica, pero que enseguida se convierte en un lenguaje que demuestra fuerza, peso. No solamente las piedras sabemos que pesan mucho, pero además les damos un aspecto que parezca que pesan más. Y aquí os pongo ejemplos a la izquierda de cosas romanas, a la derecha de cosas renacentistas, que beben de esas fuentes romanas, ¿no? A la izquierda Roma, a la derecha Granada, a la izquierda Segovia, a la derecha Teruel. Y como, en este caso, el peso, la piedra rugosa,
el almohadillado, tanto en el Palacio Medici de Florencia como en el Palacio Carlos V de Granada, lo que nos están diciendo es, cuidado que esto es algo de mucho peso, es un argumento de mucho peso. Pues el señor que vive aquí es alguien de mucho peso, social, económico, ¿no? Y entonces el peso y la textura, la rugosidad, la antigüedad que parece que tiene, que en realidad no es tal, porque estos edificios buscan ensuciarse enseguida, buscan parecer más antiguos de lo que son. Es como el adolescente que se pone a fumar para que parezca más mayor de lo que realmente es. Bueno, pues forman parte del mismo mensaje que los elementos clásicos, que los escudos, que todo lo que está denotando el poder y por lo tanto la legitimidad del señor o de la señora que posee este palacio, ¿no? Y por ejemplo, en época romana a veces vemos edificios también toscos, pero que se debe a la piedra que está utilizada, que es esto de Mérida, ¿no? El templo llamado de Diana en Mérida, pero en realidad es una imagen falsa, por lo que ha dicho antes el profesor Ross también, ¿no? De esta limpieza, de esta politura del tiempo. En realidad, estas columnas estaban estucadas, estaban recubiertas, esta piedra no se veía, y de hecho en esta columna de la esquina se ven restos de ese estuco, ¿no? Y de esa pintura. Porque la piedra no se trabajaba para ser vista, salvo algunas veces. Claro, en el templo de la derecha, que está en Roma, ahí hay unas columnas de pórfido que desde luego no estaban pensadas para ser tapadas con un enlucido de cal y nada de eso. Costaba mucho traerlas desde África, aquellos bloques, labrarlos, son piedras muy duras, había que enseñarlas, había que mostrarlas en su color natural. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues pulirlas, porque el pulimento servía para sacar y encender ese color natural, pero también servía para proteger la piedra, que al no poder tener ese baño de cal para ser protegida, pues tenía que protegerse mediante el pulimento, que lo que hace es rechazar el agua y todos los agentes de la intemperie y hacer que se vayan sin hacer daño, ¿no? Y esto del pulimento me interesa mucho, que es para lo que voy a ir con lo que voy a ir ya acabando. Me interesa mucho precisamente para que no nos engañen, aquí veis el mármol pentélico usado en el Partenón, pero a la derecha veis el mármol pentélico usado en el templo redondo del Foro Boario de Roma. Fijaos la diferencia que hay entre usar un material privilegiado, pero que tienes al lado de casa, como es el caso de Atenas, y de usarlo en un lugar en el que hay que transportarlo en barco, con todo lo que se conlleva de gastos, bueno, pues de acarreo, de peligro también, ¿no? Bueno, pues cómo un material determinado puede llevar, pues eso, a hacer unos transportes costosísimos, y cómo ese mármol que ahí vemos, pues eso, en Atenas parece algo normal, en Roma pues casi también, aunque no esté en la propia Roma las canteras, pero es que esto que hemos visto en el mundo clásico, en el mundo medieval, también se da en casos curiosísimos. Esto es de Cataluña todo, Santa María del Mar, arriba, a la izquierda. Ese dintel que veis ahí, que parece una tontería, costó muchísimo dinero, porque es un solo bloque de mármol. Bueno, pues aquello querían enseñarlo y querían ponerlo como una joya, casi hoy no nos fijamos en ello, y es algo de lo más caro que costó la iglesia de Santa María del Mar, fue ese dintel de mármol. Y el señor que hizo la pila bautismal de la catedral, que está abajo, un florentino, Giuliano Nofre, pues era el señor que más cobraba de todos los que trabajaban en la catedral en ese momento, y lo único que hacía era trabajar el mármol, esa pila bautismal, por ejemplo, ¿no? En Tarragona, que es la tumba que veis a la derecha, el mármol salía de las ruinas de la propia ciudad. Los bloques, como en la propia Roma en el siglo XVI, se utilizaban como cantera sobrevenida para poder relabrar los bloques procedentes pues, del antiguo foro, del antiguo Capitolio, para tallar obras nuevas como este sepulcro del arzobispo de Tarragona. Hemos visto antes la Catedral de Santiago, los mármoles que vemos en la portada de platerías y que había también en la azabachería. Bueno, pues ahora decimos, sí, hay algunos fustes de mármol, cuidado con eso, porque esos fustes seguramente proceden de la Basílica de Alfonso II, y por lo tanto son reliquias, autorreliquias, por decir así, que están demostrando la antigüedad del santuario de la Catedral de Santiago, ¿no? Después catedral, la que llegaría a ser Catedral de Santiago. Y a la derecha tenemos algo parecido en Ribas de Miño, una iglesia gallega, románica. Bueno, pues lees y dices, sí, los fustes de la portada son de mármol. Y dices, bueno, ¿y qué? Pero son de mármol. Vale, pues qué bonitos, ¿no? Pero claro, cuando nos acercamos y podemos tocar, y creo que esta foto enseña bastante bien, dices, madre mía, lo que es el mármol. O sea, realmente
esto de hacer un templo entero de mármol como es el Partenón, es que es una locura. Es una cosa realmente que hasta las tejas eran de mármol. Y de repente vemos algo de mármol y lo podemos tocar porque no hay ni un cartel, ni hay un vigilante, ni hay una cámara filmándonos allí y transmitiéndolo a todo el mundo por YouTube y no sé qué. Estamos solitos ahí en la Ribera Sacra y decimos, oye, vamos a tocar. Estas son las manos de mi hija mayor. Y decimos, madre mía, qué diferencia, el granito y el mármol, ¿no? Es que es asombroso realmente lo que supone para las manos el tocar algo así, ¿no? Y el que te reciba algo así a la puerta del edificio, de la iglesia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que os quería decir. Por favor, no confundamos esto con esto. Esto es mármol, pero es un mármol elaborado por medios robotizados a máquina, por decir así. Es un mármol muerto, es un mármol que efectivamente sí, son columnas, sí, dórico, jónico y corintio, casi parece un chiste, ¿no? Pero venía una columna dórica, una jónica, y entonces dijeron, bueno, pues ese mármol le pasas la mano y está muerto, parece plástico. Porque además muchas veces luego le meten resinas y guarrerías, ¿no?, de ese tipo. Decimos, oye, y aparte de que realmente es feo, o sea, no cabe duda que es feo y que es desagradable al tacto, a mí me gusta muchísimo otra vez volver a Tristana, ver el Hospital Tavera de Toledo y decir, oye, pues qué obra tan abstracta, no tiene prácticamente escultura, salvo la puerta de la iglesia. Las columnas son iguales, como dice el actor Fernando Rey cuando llega allí con Tristana, ¿no?, con Catherine Deneuve. Y ella le dice, ella que es una mujer, ya eso dice mucho, y además es una mujer sensible, y dice, ¿qué columna te gusta más? Y entonces él dice, qué tonterías, son todas iguales. Y ella se queda así mirando y dice, pues a mí la que más me gusta es esta. Bueno, pues eso es revelador. Buñuel sabía muchísimo, y Buñuel ahí nos está contando que no hay dos columnas iguales, aunque lo parezcan, que no hay dos personas iguales, aunque lo parezcan a veces, que no hay nada igual, salvo que esté totalmente matado, exterminado por la seriación, por la industrialización, que por desgracia está también asolando los materiales naturales, ¿no? Y ya para terminar, con esto de que el escultor tiene que ser superficial, además de materialista, imprescindible, fijaos el David, ¿no? El David lo vemos como un paradigma de escultura pulimentada, de escultura terminada. Bueno, pues podríamos ver infinidad de detalles, de recovecos en los que se ve la gradina, se ve el trépano, se ven huellas de todo tipo, pero es que si ponemos la linternita y vemos una luz rasante, lo que se ve es eso. Eso es un detalle del David, de la superficie del David. Y claro, hay quien, de forma yo creo ignorante, dice, no, eso debe ser de la limpieza que hicieron en el siglo XIX. No, ahí echaron ácido clorhídrico y hicieron unas chapuzas tremendas, ¿no? Pero estos son huellas de la ejecución, de la terminación del mármol. Porque es que el mármol no hace falta matarlo, que es lo que hacen esas columnas de exterminar por completo cualquier tipo de huella de la elaboración, sino que eso entra a formar parte de la piel de la piedra, de la piel del mármol, con una cualidad táctil que no hace falta que la toquemos para que nos salte a la vista. Y la demostración de que esto es así es que en muchas otras esculturas acabadas de Miguel Ángel, por ejemplo, la de la Aurora, vemos las mismas huellas. No sé si lo veis desde ahí, pero el rostro, el cuerpo, las piernas que brillan del mármol, de lo pulido que está el mármol, de la Aurora de Miguel Ángel, la Capilla de Médicis de Florencia, pues está llena de rayas, de marcas, por todas partes. Porque realmente es que es una piel, no es pues eso, una especie de pulimento indiscriminado como es el que hace una máquina, sino que es un trabajo cuidadoso, táctil y desde luego acompañado de las herramientas y de las manos por parte del escultor, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muchísimo menos conocido, que es el de Klaus Schluter, para mi gusto y con permiso de mi querido Miguel Ángel, quizá el mejor escultor que ha habido nunca. Tiene muy poquita obra, pero es insuperable, que su obra maestra es el Pozo de Moisés, de Dijon, ¿no?, en la capital de la Borgoña. Bueno, pues allí hay una obra insuperable, ya digo, en piedra caliza, con estos profetas, estas figuras de ángeles, que solamente os pongo un detalle, de uno de estos profetas del Pozo de Moisés, de Schluter. Pero a mí, aparte de que esta obra me dejó anonadado, luego cuando fui al Museo de Dijon, vi los cartujos estos así de chiquititos de alabastro, todos diferentes, todos con actitudes distintas, con un humor tremendo. Hay uno de ellos que se choca contra un capitel pinjante, otro que se le engancha la caperuza y otro le está ayudando.
Bueno, pues hay un detalle que aparentemente es insignificante o menor, que es los pocos restos que quedan de un San Miguel que hizo Schluter, y uno de ellos es esta mano. Este trozo de mano, ni siquiera es una mano entera. ¿Lo veis, la textura? Es brutal. O sea, realmente ver cómo está hecho eso es el equivalente anterior, porque Schluter trabaja a finales del 14, principios del 15, los primeros años del 15, anterior a Durero, pues eso, al buril de Durero, al dibujo de Miguel Ángel a pluma, de cómo entrecruza los trazos para hacer las sombras. Realmente, cuando uno ve esta mano, que seguramente un San Miguel pues estaría en la coronación de algún contrafuerte, de alguna torre, en un altar, en un lugar lejano, ese pálpito de alguna forma se transmitiría a través de esa cualidad táctil de la superficie de la piedra que vemos aquí trabajada de forma absolutamente magistral e insuperable, ¿no? Lo mismo le pasa a Bernini. O sea, Bernini realmente, esto que está haciendo es el rastro de Proserpina, ¿no? Esto que está haciendo el dios al raptar a Proserpina, pues que es lo que nos gustaría hacer a todos, que es, a ver, vamos a ver tal, y se nos hunden las manos en la piel y dices, jo, ¿cómo ha conseguido esto? Pues no lo ha conseguido solamente por un artificio formal, sino también por un trabajo de las texturas realmente insuperable, porque las esculturas de Bernini también están llenas de rayas cuando las vemos de cerca, aunque estén pulidas, ¿eh? Y ya para terminar, y creo que es un ejemplo definitivo de lo que os estoy diciendo, estaríamos ante la diferencia entre una persona de verdad y un maniquí. Aunque los rasgos pudieran ser más o menos equivalentes, incluso los cánones, vamos a hablar de cánones de belleza o de tal, desde luego de encontrárselo de la izquierda a encontrárselo de la derecha, hay un mundo. Y ese mundo es el que me gustaría que distinguierais, que lo distinguís seguro, porque todos tenemos los 5 sentidos, bueno, perdón, todos tenemos ahí los sentidos volcados en la apreciación del arte, ¿no? Todos los que estáis aquí, estoy seguro, pues desde luego que fuéramos, desde luego, muy sensibles a esta diferencia entre algo que está trabajado por las manos y para las manos, y de algo que simplemente es una apariencia superficial y sin profundidad ninguna, ¿no? Y ya con esto pues quiero terminar para eso, para dejar tiempo para que podamos hablar un poquito. Os quería decir también, he traído unas piedras, unos trocitos de piedra, unas herramientas, y aunque no podamos hacer gran cosa porque somos muchos, pero sí, por lo menos que podáis tener quienes queráis pues, la oportunidad de tocar algunos tipos de piedra y ver la diferencia de textura entre unas y otras. Muchísimas gracias.